Esto es una entrevista sobre hinduismo para la Universidad Anáhuac Mayab para la materia de persona y sentido de vida. La primera pregunta es, para usted, ¿qué es el hinduismo? Bueno, pues el hinduismo es como cualquier eh, tradición o conocimiento que nos explica, digamos, desde la creación del mundo, cómo fue creado, y luego nos va dando una orientación sobre lo que es vivir y una propuesta de qué sucede después de la muerte. Eh, yo le llamo un modelo de realidad, una forma de describir la realidad que nos da métodos o herramientas o descripciones que nos permiten hablar sobre qué es la experiencia humana. El hinduismo tiene esa virtud que nos permite describir no solo, digamos, experiencias de personas que pasan en la India, sino es una experiencia humana. O sea, si una persona va a la luna, o viene a México o está en cualquier lugar, puede describir cualquier experiencia que tenga basada en el hinduismo, ya que pues, tiene muchas. El hinduismo en principio es un cúmulo de tradiciones, o sea, no es que el hinduismo sea una cosa definida. Si uno viaja al sur de la India va a encontrar a Kerala un tipo de hinduismo que le llamamos más Shakta, es decir, más asociado a lo femenino. Y si uno viaja al norte de la India, a Cachemira, se va a encontrar con que es un hinduismo más masculino, más Shiva, más Shaiva. Entonces, y en el centro, pues hay todo un cúmulo. Entonces, cuando hablamos de hinduismo, en realidad estamos hablando de un cúmulo de tradiciones y lo que podemos, por ejemplo, también hacer para identificarlas es que algunas son más nuevas, pues todos hemos oído hablar que hay nuevos tipos de yoga, seguramente también en la India, se van cambiando, se van adaptando a nuevas ideas. Sin embargo, digamos, la tradición más antigua, en realidad no la asociamos con la cultura, con dos sitios arqueológicos, Harappa y Mohenjo-Daro, al norte de la India, que tienen más de 5.000 años, o por lo menos 5.000 años hubo una gran civilización que tuvo escritura, sin embargo aún no se puede leer así propuestas, pero realmente no se puede leer, simplemente sabemos que hay personas practicando yoga, hay símbolos como el elefante, que es Ganesh, que sigue siendo muy significativo. Entonces sabemos que ya existía hace 5.000 años esto que llamábamos yoga. Sin embargo, hace como 3.700, 4.000 años ya inicia la era que llamamos védica, que es ya los primeros, digamos, textos sagrados, la Biblia, en este caso el Mahabharata, el Ramayana, ya aparecen, empiezan a aparecer, y entonces esos textos es lo que ya llamamos la era védica, que es como una era más ortodoxa, por lo menos ahora, ¿no? Porque al principio lo fuera. Ahorita es como una forma más tradicional y hay muchos tipos, formas de entenderlo. Sin embargo, a final de cuentas todo utiliza en cierta forma los mismos símbolos o muy similares, y todo dentro de una cosmovisión, desde una estructura, ¿no? Entonces, básicamente, el hinduismo es como una propuesta sobre que describe al ser humano y que nos propone cómo poder experimentar esto de la mejor manera. ¿Por qué empecé a practicar hinduismo? Es la segunda pregunta. Bueno, pues yo siempre me ha
parecido buena idea hacer ejercicio, siempre me pareció divertido cuando era niño. Y después pues crecí y seguí haciendo ejercicio. Sin embargo, llega un punto como que se vuelve más atractivo un ejercicio que parece que te da algo más que nada más, o sea, que está diseñado para darte salud, lo cual es importante. Ahorita llamamos deporte y ejercicio y salud a cualquier cosa que signifique mover nuestro cuerpo. Sin embargo, hay muchos deportes que producen muchos daños y daños importantes a la salud humana si se hacen profesionales o si se hacen como sea. Un golpe en la cabeza puede parecer como que no pasa nada en ese momento, pero 20 años después hay estudios que personas que golpean la cabeza continuamente, boxeadores, jugadores de fútbol americano, que tiempo después resulta que les afecta mucho en la parte emocional o acelera Alzheimer, o sea, es un problema. En cambio, esto es como son el hinduismo o lo que llamamos yoga, es un ejercicio orientado a la salud, a aumentar tu conciencia, tu presencia en el mundo. Entonces, pues, como que sonaba más interesante. Sin embargo, pues hoy en día hay muchas propuestas que quizás que no son yoga, no son de la India, pero pues yo empecé a practicar otras y después llegué al Qigong, que es como el yoga de la India, por decirlo de alguna manera, que tiene ya donde se hacen muchas posiciones de yoga, por lo que en realidad pues, no importa si la ves desde una tradición a otra, la posición es la posición y eventualmente el trabajo es similar, aunque cada una tiene una propuesta un poco distinta. Y en mi caso tuve la oportunidad me interesaba mucho, estudiaba lo mexicano, mucho el México antiguo, pero como que sentía que no había como mucha claridad hasta que encontré un buen maestro que enseñaba que pertenecía a un linaje que se había estudiado con una chamana mexicana de Michoacán y era un curso muy bien dado, de casi 2 años. Sin embargo, también incluía como ejercicios, meditaciones hindús, ya que cuando uno hace ciertos trabajos chamánicos, tipo pues una limpia con un huevo, es muy importante como la evidencia, o sea, poder percibir más allá del mundo físico de una manera con cierta coherencia que más o menos puedes decir que está sucediendo. Y en este caso estamos al poder tú abrir ciertos chakras con ciertas prácticas hindús, pues se facilita muchísimo. Y lo que me sorprendió mucho es, yo estudio ingeniería industrial, entonces entiendo muy bien la parte como científica del mundo. Y esto es científico en el sentido de que de verdad las prácticas sientes, te das cuenta, hay un cambio, pasan cosas sorprendentes en tu vida y pues eso nadie te lo cuenta, ¿no? Tú lo estás experimentando y eso pues me motivó a seguir estudiando y practicando principalmente porque esa es la idea y pues realmente es como les comentaba, es algo que describe todo en la vida. Eh, Entonces, la tercera pregunta es, ¿qué es lo que más le gusta de practicar el hinduismo? Pues básicamente que es una como solución mágica para todo, si uno entiende como el aspecto profundo de cuál es el mensaje, en el sentido de que uno puede estar, digamos, vas a un lugar y tienes que esperar 3 horas para alguien pues no, o no sabes cuántas horas y tienes que estar ahí y pues te la puedes pasar bastante mal porque eres impaciente, porque no sabes qué está pasando, a lo mejor hace calor. Y como que el hinduismo te da propuestas para que puedas estar ahí, te pones a meditar, o realmente no es tanto que tengas que hacer un ejercicio, sino la forma en que tratas la experiencia, o sea, te propone que la aprovechas, o sea, estás bien ahí, todo bien, y realmente la experiencia la puedes usar
pues para aprender y crecer, ¿no? En lugar de estar ahí desesperado, porque no sabes, pues no te atiende, a lo mejor te ofendes, ¿no? Que no te han atendido a tiempo y pues tú no entiendes realmente las circunstancias, o sea, no tiene nada que a lo mejor que ver contigo, pero pues es como muy útil el hinduismo y, y en realidad lo más sorprendente del hinduismo desde mi punto de vista es que cuando uno estudia otras tradiciones, el propio México antiguo, resulta que también aquí en México antiguo se manejaban los mismos 7 chakras que manejaban en la India, exactamente. Y el simbolismo es muy parecido y de repente encontramos en un códice que encontramos, digamos, al Padre Divino y a la Madre Divina, y el Padre Divino está dibujado en color azul, la Madre Divina en color rojo, y pues es el mismo color en la India para hablar de ese concepto, lo masculino, Shiva, la conciencia es el azul, y el rojo, lo femenino, es pues, pues es lo femenino, la Shakti, ¿no? Y así también se representaba aquí, ¿no? Y los chakras que por alguna extraña razón, a pesar de que ya desde hace cerca por lo menos de 20 años que hay información, se ha identificado en los códices, en el códice Borgia están claramente los 7 chakras y están mencionados en muchísimos textos de manera metafórica o no metafórica, directa para ellos, nada más que nosotros no entendemos que muchas veces cuando se habla de flores o de montañas o de ciertos, incluso se manejan arañas, varias formas para describir los chakras, pues nosotros no entendemos que están porque tenemos otra forma de... Sin embargo, era muy común, hasta en la Biblia, en prácticamente todas las tradiciones, vamos a encontrar esta secuencia de siete aspectos que en realidad es muy familiar para nosotros. Entonces eso es como la ventaja, que puede ser muy útil y que eventualmente te das cuenta que no es tanto que lo inventaran los hindús, los chakras, sino que es algo como una forma de escribir el cuerpo humano que en realidad se usó desde hace pues muchísimo tiempo, porque pues si ya existía aquí en México, pues por lo menos, y se compartió en otro, y es desde ese entonces, que es lo lógico, porque es idéntico, o sea, no es como que pareciera dos ideas distintas, hay prácticas que son, o sea, hay mucha información que es idéntica y que no puede ser explicada como que se les ocurrió a ellos, porque si ahorita nosotros tratamos de ser creativos y inventar algo, pues no va a ser tan exacto. Y no es una verificación, sino son miles. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿en qué se basa el hinduismo? Bueno, básicamente el hinduismo, como pues todo lo que hacemos los seres humanos, es como un proceso de experimentación. En la antigüedad las tradiciones y todo no estaba como tan definido como lo hacemos ahora, decir el hinduismo es esto y esto es cristianismo y esto es subirte a un barco y ser un capitán de un barco, o sea, no estaba la vida así o todo tan definido y, y muchas veces no es tanto de que así sea, sino así lo entendemos y así lo expresamos y a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, pero para nosotros con simplemente poderlo expresar y entender de cierta manera pensamos que ya es suficiente y pues resulta que no, o sea, ya cuando llegas a vivir la experiencia es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el hinduismo? O sea, trata de un grupo de personas que, que, que experimentaron, hicieron experimentos, se sentaron, trataron de sentir su cuerpo y de repente se dieron cuenta que si uno hacía cierto sonido de cierta manera y a lo mejor imaginabas una luz de cierta manera en cierto lugar donde sentías algo, empezabas a tu presencia, tu conciencia en el mundo en relación a algo empezaba a aumentar, a crecer, a ser más útil y entonces
pues mucha gente empezó a practicar y durante mucho tiempo muchísimos magos, que es lo que es ser un chamán, un mago, un experimentador, es la persona que va a inventar las religiones, el chamán, o sea, es el que experimenta, dice, mira, si hago esto y esto, pasa esto, si como esto, si de repente estoy 3 días en la oscuridad, ¿qué pasa? O si me meto al agua, o si hago esta postura en el una de las cosas importantes en este tipo de prácticas es que hay, por ejemplo, prácticas que te generan calor, pero bastante. Y es natural, o sea, todos podemos hacerlo. Entonces, un momento estás en un lugar de mucho frío y tu vida está en peligro, puedes llegar a usar esas técnicas para aumentar tu calor y sobrevivir. O sea, y hay muchísimas historias. Y aparte, cualquiera lo puede hacer, ¿no? No es algo, es algo incluido en lo humano, ¿no? Eh, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que diferencia al hinduismo de las demás religiones? Bueno, pues el hinduismo, básicamente lo que distingue en ese contexto a las tradiciones mucho es, nosotros tenemos, se ve al cuerpo no nada más como el mundo físico, sino hay un mundo energético que también funciona con el cuerpo, que es parte de... Y ahí lo podemos describir de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, el budismo normalmente hace hincapié en lo que llamamos el canal central, que es un canal que va al centro de nuestro cuerpo y en el cual generalmente se trabajan 5 chakras al centro del cuerpo. Entonces es una forma, aunque obviamente son los mismos, parte de los mismos sistemas de chakras de la India, en realidad es una forma muy distinta de trabajar ese aspecto de los humanos. Y en la India se trabajan los 7 chakras y que están en la columna vertebral, los visualizamos y suben y bajan, pero, o sea, la energía sube por atrás y baja por delante, ese es un circuito. Sin embargo, ese circuito, por ejemplo, se observa más en el taoísmo, en lo que llamamos Qigong. Hay ejercicios que se hacen más hincapié a ese circuito y normalmente en lo que llamamos la India, no porque en la India no existe ese circuito, pero normalmente se trabaja más los chakras, entonces subir la energía por los chakras para conectar de la tierra al cielo, ¿no? En el budismo es más como que del cielo a la tierra y en el taoísmo, el Qigong es como todo el ciclo, pero en realidad todo esto está pasando, no importa si es una técnica, también se mejora todo el resto del circuito porque pues es como una planta química que está toda conectada, entonces tú puedes filtrar y limpiar aquí, acá, acá o acá, y en realidad va a limpiar todo el sistema, ¿no? Eh, el hinduismo, pues, tiene aspectos como muy coloridos y cosas que se mantienen como muy antiguas que para nosotros pueden sonar en otros lugares del mundo cosas como muy, muy raras, ritos o rituales que parecen muy raros. Y por un lado es bueno, pero por otro lado ese es el problema. Hoy todas las tradiciones son como más como una experiencia mental. Yo digo, esto es esto, y realmente si uno platica con un cristiano, pues no conoce realmente nada del tema, o casi nadie. O sea, y los que creen que saben, pues lo saben de una manera como muy fanática en relación a... Y hay como... Eventualmente terminan siendo problemas psicológicos de lo que estamos hablando y no del tema siquiera, ¿no? O sea, porque la gente nada más se queda en la parte emocional, hay una discusión y ni siquiera podemos tratar el tema de qué es, ¿no? Y esto mismo hacemos nosotros con la ciencia moderna. O sea, hoy la gente cree que, no, es que yo soy científico y todo es científico. De repente agarras y le preguntas, a ver, ¿qué es la explicación científica del mundo? O sea, ¿entiendes de física? ¿Sabes qué es el bosón de Higgs? ¿Sabes cuáles son los límites de la física? O sea, ¿hasta dónde puede describir el mundo la física? Y de repente dice, no, pues esto ya no. Y si esa descripción física, digamos, incluye cosas como cuando tú te sientes deprimido, estás triste, cuando estás ansioso, cuando tienes un problema de salud, si ese problema, esa visión física
del mundo te va a resolver o ayudar a resolver ese tema. La ventaja del hinduismo es que nos ayuda tanto a resolver problemas de salud como a entender, digamos, si la persona que está estudiando física está planteando una teoría, si la última que explica todo, si digamos en realidad es una buena propuesta o si en realidad él se está fanatizando, se está pegando a un aspecto de esta experiencia y en realidad eso no lo impide poder estudiar la propia física porque no es objetivo. Y ese es el tema de no solo el hinduismo, sino cualquier práctica que incluya el cuerpo humano, las emociones, todo. Y entonces eso ya puedes, de repente dices, no, pues es que yo estoy muy acostumbrado a hacer algo y en realidad, pues eso, o sea, ni siquiera es parte del tema, pero como yo estoy acostumbrado a eso, si no tengo eso o siento que eso está ahí, todo lo demás es un problema. Y no, o sea, de repente te das cuenta que no hay eso y no pasa nada y hay otras cosas que te gustan más y en realidad eso ni te gustaba tanto. Entonces, el hinduismo es como un sistema que nos describe todo, que podemos usar, aunque, o sea, si vives si eres extraterrestre, si estás en Marte, también te sirve, o sea, porque es una forma de escribir todo a partir de como de tres aspectos, en la parte como más sencilla, pero también más profunda y más difícil donde hablamos de que el ser humano, digamos, o la experiencia se describe en observación, en energía y en relajación. Y eso lo aprendes meditando. Pero a final de cuentas te das cuenta que toda situación tiene un aspecto energético, tiene un aspecto como de conciencia que tiene que ver con cuál es el método, cuál es el proceso, de qué te estás dando, básicamente de qué te estás dando cuenta. Y luego un aspecto como de relajación que es donde en un momento dado se equilibra todo y en un momento dado es como cuando hagas lo que hagas, de repente va a haber partes donde vas a tener que esperar y si tú aprovechas ese tiempo para estar neurótico y gastarte la energía, pues eso no va a funcionar porque va a haber un momento donde vas a tener que aplicar la energía y ya no la vas a tener, ¿no? Entonces hay formas de usar la energía para que siga creciendo, ¿no? ¿Cuáles son las principales festividades del hinduismo? Pues, o sea, sí hay como muchas tradiciones y ese es también el tema que van a ir cambiando de acuerdo a las zonas y de acuerdo a tus prioridades, ¿no? O sea, porque, digamos, normalmente nosotros pensamos que en la India hay muchos dioses, igual que en el México antiguo, igual que cualquier lado, y en realidad no es que haya muchos dioses, o sea, ahí está la creación o el principal, y de ahí emanan todos los demás, ¿no? Pero hoy en día ya no hacemos eso. Entonces, de repente hay simplemente en el hinduismo tenemos a Shiva, pero Shiva, digamos, lo describimos como una trinidad en esta técnica que les hablé de los tres aspectos, tres partes para dividir las cosas. Y tenemos a Brahma, que es el creador, a Vishnu, que es el mantenedor, y a Shiva, que es el destructor. Entonces, tú puedes ser como tener una tradición donde para ti es Shiva. Y para, digamos, otra tradición donde no, para ti son los tres y yo Vishnu, que también en realidad surge de Shiva, y en realidad luego está el aspecto donde Shiva digamos, trata de ayudarnos y como que no puede, y entonces Shiva se enoja y se convierte en Rudra, y entonces ya hay otro aspecto, y entonces si digamos tú sigues la tradición tal, pues vas a tener un tipo de festividades que va a ser muy diferente, digamos, si estás en el sur de la India, cierto tipo de tradición, tipo de práctica, ahí, digamos, en el sur de la India se hace mucho sentido más festividades, ciclos, etcétera. Sin embargo, el tipo de hinduismo del norte de la India, en el aspecto más puro, como que uno
no te preocupas tanto de las festividades porque más bien pues, tú estás conectado ya con, o sea, vamos a tratar de hacer las cosas bien desde ahorita y llegar al máximo y no estar buscando pasos y vamos a cantar y si no, pues ya entrale más de lleno, en un sentido más puro. Entonces esto de las festividades es como muy variado y muy personal, ¿no? Sin embargo, sí hay algunas festividades que son muy impresionantes, donde se junta muchísima gente. O sea, hay una festividad que se llama... No recuerdo ahora el nombre, pero es donde se juntan los tres ríos y es prácticamente la mayor concentración humana de la Tierra y es o sea, hay como distintas celebraciones, pero hay una como gran celebración no me recuerdo, como cada 20 años y luego pues hay otras, ¿no? Pero esta es la más grande, entonces se junta muchísima gente en los tres ríos y la idea es como poder entrar al río y limpiarte, pero y entonces pues es como millones de gentes en planicies ahí con carpas pues es un caos, ¿no? Y muchísimos maestros anunciando cuáles son su... Y en realidad eso pues no es como espiritual ni es hindú realmente, o sea, ya se ha vuelto pues, como el cristianismo, ¿no? Algo que es como un trámite, o sea, que en tu hojita dices, no, pues tú que no, yo soy católico. Y si cuestionas a alguien porque es católico, pues ¿cómo cuestionas? Cada quien tiene su opinión. Pues sí, por eso, pero si estamos hablando ya del tema de manera específica y no se trata de ofendernos, ¿no? Se trata de es algo técnico que o conoces o no conoces, o practicas o no practicas. Y realmente hay como un aspecto muy superficial y en especial con esto de las fiestas. Eh, y básicamente lo que yo en lo personal, esto sí es mi investigación personal, pero pues es como algo muy importante, es que me he dado cuenta que a pesar de que entendemos el calendario hindú de una manera, el calendario egipcio de otra, el calendario griego de otra y calendarios distintos, he descubierto que en realidad todas las culturas antiguas de la Tierra usaban el mismo calendario y celebraban exactamente las mismas celebraciones desde hace muchísimo tiempo. Y este calendario, de manera sorprendente, solo puede ser como entendido si lo estudia uno muy a detalle y lo entiendes viendo las obras y entendiendo el tema, lo que es. Todas las culturas antiguas usaron el calendario maya y el calendario azteca. Y es el calendario cristiano en realidad. Entonces son las mismas celebraciones en el fondo que usamos ahora, las que vienen de antiguo, no las inventadas hace 40, 50 o 100 años. Esas, pues, quién sabe. Son como... Pero hay una tradición muy antigua donde todo mundo usaba de una u otra manera el calendario maya, el calendario azteca y lo que llamamos el Tzolk'in o Tonalpohualli, que es una, digamos, pues una trinidad que precisamente está hablando de esta trinidad de Shiva, en el hinduismo Shakti, y Nara, el humano, o Kamala, el deseo, que es lo que conecta Shiva y Shakti, lo masculino y lo femenino. Y esta trinidad precisamente está plasmada en lo que llamamos el calendario azteca, que en realidad es el calendario solar, el calendario maya, que en realidad es el calendario, digamos, de la cúpula celeste de las estrellas, y el Tonalpohualli, que es o el Tzolk'in, que le llaman, que en realidad en la zona maya se llamaba Chuenilkin, no Tzolk'in, ese es el nombre más moderno. Sí, o sea, entonces se llamaba Chuenilkin en la zona maya, el Tonalpohualli, que es el calendario sagrado, y obviamente todos surgen del movimiento de los planetas,
poder estudiar la cúpula celeste, el ciclo de precesión de los equinoccios, el ciclo solar y cómo afecta, cómo se relaciona con los seres humanos, ¿no? Entonces, en la antigüedad había grandes ciclos de tiempo donde se celebraba de repente una celebración cada 208 años. Aquí en México hay registros de eso, 5 ciclos de fuegos nuevos. Y resulta que cada 208 años acabamos de descubrir que hay una cosa que se llama el ciclo de Bray, que cada 208 años la actividad solar se va a reducir y vamos a tener un pequeño mínimo solar donde se va a reducir la temperatura de la Tierra y vamos a tener problemas para cultivar unos años. Este es un pequeño bajo, pero históricamente ya lo hemos podido verificar, o más bien se descubrió estudiando el hielo de la Antártida y la temperatura, y resulta que esos ciclos donde la Tierra se baja la temperatura está relacionado con ciclos muy importantes, largos de tiempo que usábamos en el calendario azteca, en el calendario maya mismo. Eso es lo que describe la actividad solar y nos está avisando cuando el Sol va a reducir la actividad, que de hecho pues, ahorita es lo que estamos experimentando y por eso todo está tan extraño y raro y esperemos que, pues, como lo bueno es que realmente nadie sabe entender perfectamente el calendario maya, no podemos predecir eso desde ahí, pero sí podemos intuir que estamos en una etapa complicada. Por lo que el tema de las festividades, pues sería como hablar de algo en particular. Son las mismas que manejamos ahora y tengo un libro que habla muy específico de eso y continuaré escribiendo otros libros sobre el tema porque es muy importante. ¿El hinduismo es una religión global o está presente en ciertas partes del mundo? Bueno, pues realmente el hinduismo, la parte más pura, que es la más antigua, o las tradiciones más antiguas desde hace tiempo se han estado perdiendo y esa es la parte que explica mejor y que nos sirve más. Y entre más antiguo, o sea, entre más moderno, ya pues son cosas que en un momento dado, yo que estudio bien el tema de lo antiguo, pues me parece que ya ni es hinduismo, ¿no? Es más como, digo, le decimos hinduismo porque es de allá y todo, pero la experiencia, lo que está pasando la persona, pues sí tiene toques de hinduismo y es como en el cristianismo que traes tu cruz, pero si te preguntan, ¿crees en Dios? Claro, sí. ¿Y qué es creer en Dios o qué es experiencia para ti? Porque para mí estoy seguro que es muy diferente de lo que tú, porque pues yo he pasado mucho tiempo estudiando, conversando, estudiando con gente que se dedica a eso todo el tiempo, y entonces es muy diferente la experiencia de alguien que nada más lo dice porque sí, ¿no? Y no es que invalide uno la experiencia de las personas, no, no, simplemente no está describiendo algo de una manera que sea útil y eso mismo que estás viviendo lo puedes explicar y es como más útil, ¿no? Entonces, sí creo que en cierta forma el hinduismo es una religión global y probablemente es la que más, bueno, solo el budismo también, ¿no? Pero en sí el yoga, pues creo que sí supera la práctica. Sin embargo, hay que entender que lo que estamos, si tú vas a un gimnasio o a casi cualquier lado y tratas de estudiar yoga como un aspecto importante del hinduismo, en realidad, pues eso no, o sea, hacer un ejercicio físico pues, no significa que, o sea, yoga, o sea, sí hay ejercicios físicos, todo, pero eso en un contexto meditativo donde entiendes la filosofía y más que nada entiendes el aspecto meditativo y le dedicas la mayor parte del tiempo a la meditación y entiendes que meditación son, pues es como hablar de, es muchísimo más complejo que hablar de física cuántica. O sea, la física cuántica hay ciertos conceptos que tienes que aprender, a lo mejor cierta matemática, pero si hablamos de meditación, el nivel de técnicas y la diferencia entre lo que es una técnica y otra es millones y la mayoría se ha perdido, pero
digamos que sí es como un mundo muy amplio y hoy en día, digamos, pues de repente resulta que hay maestros, muchos, de yoga que dicen, no, no, a mí no me gusta meditar, yo nada más hago los ejercicios. Pues sí, pero por eso no le llames yoga, o sea, ¿no? O sea, o le puedes llamar por respeto y cada quien es libre y puedes decir lo que quieras, pero no es desde el punto de vista técnico, o sea, y es un problema que la gente no profundice, sea superficial y que de repente alguien que sí profundiza no se valora, no se aprovecha, porque pues ese es el problema, que de repente tú usas algo que como que te funciona poquito y no, pues está muy bien hacer ejercicio, pues soy una gente que siempre está sentado, empiezas a hacer ejercicio, te empiezas a sentir bien y pues es una, pues es como un placebo en el sentido de que en realidad no estás aprovechando lo que es el hinduismo y lo que es el yoga, en el sentido de entender que es tu conciencia, que es tu observación, que es tu Shiva adentro, tu parte masculina, y que es tu parte femenina, y no importa si eres hombre o mujer, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de aspectos de una forma de describir quién eres, y cuando hablamos de Shakti femenino estamos hablando del cuerpo físico. Y el cuerpo físico de todos los seres humanos, de todo lo que existe, todas las rocas, el aire, todos los planetas, todo lo que existe es Shakti, es energía. Y Shiva es la parte que se da cuenta. No importa si eres hombre, mujer, perrito, un árbol, la parte que se da cuenta de esa experiencia es el Shiva. O sea, prácticamente todo tiene Shiva Shakti, hasta los objetos físicos. Sin embargo, el objeto físico pues, tiene más Shakti, más energía y menos conciencia. Y es una forma compleja de entender, pero muy útil. Y entonces, pienso que sí es bastante global. Digo, hay muchos lugares del mundo donde, como Rusia, que resulta que está prohibido en ciertas regiones del mundo si haces yoga o das clases de yoga te meten a la cárcel. Está prohibido. Son, según ellos, cristianos ortodoxos que pues, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, porque los chakras también se usaron en el cristianismo y los cristianos ortodoxos no se han dado cuenta que en la Biblia hay referencias muy específicas, hay pinturas, o sea, el número de referencias a los chakras en el cristianismo o sea, prácticamente la única forma de entender bien a Jesús es como un practicante de meditación hinduista. Fue el primero que despertó los chakras y nos enseñó clases de hinduismo y eso es clarísimo en la Biblia. Y pues, los ortodoxos no, incluso te meten a la cárcel en Rusia, ¿no? Entonces en ese sentido pues no es tan, nada es tan universal porque hay lugares donde no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Eh, Hay otros donde supuestamente tú puedes ir a la India a tomar un gran curso de yoga y es más probable, digo, no es tan, bueno, más bien puedes encontrar mejores maestros de hindú, de la tradición hindú en México o en Estados Unidos o en Canadá, o principalmente o en Europa incluso a veces, que en la India. Y hasta hindús, o sea, maestros hindús que en la India realmente el contexto es como muy prohibitivo, cosas muy raras y en cambio aquí en México, en Estados Unidos, pues, tiene la libertad de poder enseñar bien y puedes tener súper buenos maestros, ¿no? Entonces, no es tan universal en el sentido de que hay muchas regiones donde se practica desde el fanatismo, entonces lo ideal sería limpiar esta idea y que si vamos a hablar de hinduismo, pues que profundicemos tantito y no que pensemos que hinduismo es el yoga de gimnasio. ¿Cómo se relaciona el hinduismo con el budismo? Ok, pues de entrada Buda era hindú, ¿no? O sea, él nace al norte de la India, entonces pues Buda era hindú. Entonces, pues sí se relaciona. Y ya existía muchas prácticas de meditación, y ya existía todo esto. Y si uno estudia, entonces, digamos, el norte de la India se desarrolla lo que es el budismo y de ahí
se va a otros lugares, eh, incluso antes de llegar al Tíbet, ¿no? Digamos que es un tema complejo, pero digamos, pues Buda estaba en la India, ¿no? Y después llega al Tíbet, ¿no? Y, y nosotros pensamos normalmente el budismo asociado al Tíbet, ¿no? Pero en realidad es que también es como una forma que nosotros hemos descrito la historia, escribimos las cosas como para entender y entonces en realidad el budismo normalmente se asocia con Buda, con la llegada de Buda a la Tierra, que en el siglo sexto antes de Cristo. Sin embargo, hay registros de Budas de hace 18.000 años. Entonces, pues, Budas muy, muy importantes de hace 18.000 años. Entonces, realmente esta concepción del budismo con el Buda tradicional, que es muy importante, pero en realidad viene de una tradición muchísimo más antigua y, y básicamente la principal diferencia es la forma en que manejamos los canales sutiles y eso ya hace que cambie porque, digamos, al despertar de la tierra, el fuego de Kundalini para conectar el cielo, a recibir, digamos, el agua divina del cielo, la gracia divina, que las, las bondades o, no sé, de Dios que entran, es diferente, o sea, digamos, en una estamos trabajando como, digamos, en el hinduismo estamos trabajando, es una forma muy coloquial de decirlo, en el hinduismo estamos trabajando los problemas que tenemos ahora y en el budismo estamos trabajando los problemas que vamos a tener en el futuro y eso eventualmente va a afectar el ahora, ¿no? De alguna manera, o sea, lo estás trabajando en el aquí y el ahora, pero en el budismo estás como evitando tener problemas y en el hinduismo estás resolviendo los problemas de ahora. Y lo mejor es practicar los dos, o sea, porque tienes los dos beneficios. Estoy realmente convencido de seguir practicando esta religión y por qué. Bueno, o sea, de hecho, pues sí, o sea, claro, y de hecho, pues espero poder transmitir parte de este conocimiento a otras personas para que también lo hagan. Eh, y, sin embargo, cuando hablamos del tema de religión, es como todo. O sea, hoy en día el problema es que cada quien tiene su propia gramática, propia forma de entender, y al mismo tiempo cree que es la palabra que todo el mundo dice y entiende. Y podemos entender qué es lo que todo el mundo entiende de una palabra, pero digamos, la palabra religión lo que significa es religarte, unirte. Y la palabra yoga significa eso, unión, como tu experiencia. Entonces la palabra religión y la palabra yoga significan lo mismo. Y lo que hay que entender es que la palabra religión ya es una palabra terminada. O sea, yo digo religión es religarme, reunirme. Ahora, si digo la religión cristiana, la religión budista, la religión árabe o la religión, no sé, cualquier descripción que queramos decir de las religiones, eh, que en realidad la religión árabe no existe, porque en realidad la religión musulmana es un tipo de cristianismo, ¿no? O sea, todos son tipos de cristianismo que en realidad ya no es tanto cristianismo porque ya es como una interpretación. Y entonces ya de repente dices, oye, no, pues religarte es unirte, conocerte a ti, es una experiencia, no tiene nada que ver cómo lo hagas. Y entonces puedes decir, pero uso estas técnicas, pero la palabra en sí, religión, ya termina y significa exactamente lo mismo que yoga. Eh, y pues digo, te ayuda a desarrollar tu salud, tu longevidad, sí, o sea, puedes ayudar más al mundo, ayudarte a ti, ser más activo y, y más consciente. Y digo, no es que dejes de tener problemas o vas a ser perfecto para nada. Y esa es una de las cosas que te das cuenta, qué es la realidad, qué onda, o sea, hasta dónde están los límites. No se trata de ser perfecto, pero pues sí, échale ganas. Y no te hagas tonto de cuando, digamos, estás
pues estás, o sea, si estás como angustiado, molesto o algo, pues respira, relájate y no trates como de cambiar el mundo a los demás porque creas que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Cuáles serían los principales motivos por los que usted invitaría a una persona a practicar esta religión? Pues básicamente porque le permite tener una descripción del mundo, una forma de entenderlo, que es que digamos que tenemos bastante información, se entiende muy bien, puedes profundizar, puedes ir más o menos de una forma relativamente sencilla, entenderlo, una más profunda, y te das cuenta que otras religiones, otras formas, o sea, hasta la misma ciencia moderna, también, digamos, usa estos, estas como formas de describir el mundo, y como escaleras o cosas, pasos, que en un momento tú puedes identificar, ah, claro, ok, sí, porque estoy logrando esto de aquí a acá y cuáles son los objetivos, pues hay que ver, ahí sí, en ese sentido es donde a lo mejor sí ya llamamos más lo que es la religión, la creencia de cómo te mueres o a dónde llegas, pero en realidad no va tanto por ahí, o sea, eso, eh, porque también cuando uno habla desde el punto de vista del hinduismo, del budismo, de ese aspecto, especialmente en el budismo, hay cosas muy específicas que estás hablando de lo que le pasa al ser humano y cuando hablas con cualquier otra tradición o muchas otras ni se sabe, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Pues entonces es muy diferente hablar de algo técnico sabiendo, mira, está esto, está propuesto, es por esto y es muy lógico, a otra que pues, no, pues cada quien piensa lo que quiere, pues no, o sea, no es que yo creo que es esto, pues no es creer, o sea, tiene una lógica y la ventaja del budismo y del hinduismo es que todo es muy lógico y, y eso es lo que vale la pena, o sea, que no es nada más como platicado, sino que puedes agarrar y decir, a ver, ¿cómo está mi observación en este momento en relación a esto? O sea, estoy demasiado enojado, tomé 20 cervezas y en realidad pues ya ni me entero de nada y ni me voy a acordar mañana, entonces pues, lo tomo en cuenta, o digo, a ver, tomo 3 cervezas y ya estoy perdiendo la observación, mejor tomo dos, o voy aquí, tomo en cuenta cómo me siento, si a lo mejor de verdad veo algo que no me gusta, que no me beneficia, pues lo hago, lo dejo hacer, o a lo mejor experimento caminar en el pasto, sentir la energía, y aunque parece que eso no es hinduismo, pues también, o sea, tiene su conexión, o sea, el pasto, de hecho, porque ahí meditamos y produces una conexión, aunque hoy en día ya es plástico, pero en la realidad eran tejidos de, de pasto que hoy en día todavía se siguen realizando en México y se usaban para lo mismo, o sea, lo puedes ver en los códices como este tejido de, de pasto seco, pues crea el petate, que es donde te sientes a meditar, y eso se hacía en la India y hoy en día pues ya está de moda el plástico y eso energéticamente no es tan bueno, ¿no? Entonces sí, sin duda yo creo que la gente debería de acercarse al hinduismo, sin embargo, pues mi recomendación sería que al hinduismo, pues al de Kerala, la tradición de Kerala, o a la tradición de Cachemira, es lo que yo más recomiendo porque es lo más puro. Y pues no está fácil encontrar un buen maestro de esos temas. Hay una maestra que se llama Maestra Parvati, que es hindú y que viene de la India y es muy buena y ha venido aquí a México. Ella es de la tradición de Kerala del sur, y, pero pues son pocas las personas que estudian bien las cosas a profundidad y eso es lo que yo les recomendaría, que si van a estudiar algo que profundicen y que más que nada que sea experiencia propia, o sea, tu experiencia vas cultivando poco a poco. A lo mejor no lo vas a saber todo, pero pues poco a poco vas a ir haciendo algo, a lo mejor alguien ya es muy avanzado, él sabe mucho, tú no, pero lo que sabes lo sabes bien y poco a poco y a lo mejor resulta que al rato sabes más que el que sabía mucho. Y pues básicamente pues les recomiendo recordar respirar profundo
El diafragma pues, es algo muy importante en el hinduismo y no solo ahí. Ahorita es importante aprender a respirar bien y que el diafragma que separa el estómago de los pulmones se expanda hacia abajo, como que expandimos el estómago, y no que se pelee con, con el oxígeno, con el pulmón, que intentas bajar el pulmón, elevas y respiras nada más en la parte de arriba, entonces no aprovechas tus pulmones, eso seguro es un problema. Entonces, si aprenden a respirar, ya eso es muy importante el hinduismo y quizás la cosa más importante. Bueno, pues agradezco a la entrevista por parte de la Universidad Anáhuac Mayab materia, para la materia persona y sentido de vida. Y agradezco a Romeo Cruz haberme enviado y eh, pues pronto espero la estén viendo y que tengan buen día.